Doctrina de la santidad, o doctrina de santidad, como usted quiera llamarle. Vamos a ver. Principios básicos, biografía de Jacobo Arminio. Biografía de Jacobo Arminio. Hermano Miguel, el día domingo le mando su texto. Ya los demás que ya tienen texto me pueden ir siguiendo. La historia del cristianismo ilustra claramente la verdad de Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Alguien que me pueda leer, por favor. Romanos 12:2. Sí, lea, por favor. Ya dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Interesante. La historia del cristianismo ilustra claramente la verdad de Romanos capítulo 12, versículo 4. Que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. La función del oído no es la misma función que tiene la mano, o que tiene el pie, o que tiene la cabeza. La causa de Cristo fue impulsada por obispos, por predicadores, por misioneros, por apóstoles, por profetas, por pastores fieles. Hermano, la causa de Cristo, o para que el evangelio sea, que llegue hasta nuestros tiempos, fue porque alguien nos tuvo que predicar. Alguien nos tuvo que hablar. Alguien nos tuvo que mostrarnos el plan de salvación. Y eso tal vez fue un obispo, tal vez fue un profeta, un predicador. No sé cómo fue su conversión de usted, pero claramente vamos a comenzar. El punto de partida es Romanos capítulo 12, versículo 4. Todos somos miembros. En un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que, hermano querido, bajo ese pasaje vamos a dar inicio. Jacobo Arminio fue uno de los hombres fieles que contribuyó a la causa del evangelio a través del canal de estudios teológicos Paciente y Riguroso. Hermano, nosotros tenemos que darle mucho, tenemos que agradecerle mucho a hombres y mujeres que a través de la historia marcaron algo para el evangelio. Y hoy nosotros agradecemos a Jacobo Arminio, que fue un hombre fiel, que contribuyó a la causa del evangelio a través del canal de estudios teológicos que él tuvo. Este hombre fue un hombre muy estudioso, un hombre que se dedicó su vida al estudio de la palabra. Jacobo Arminio nace el 10 de octubre del año 1560. Fue un religioso y catedrático neerlandés. Fue el teólogo más famoso que aportó la Iglesia Reformada holandesa. Este hombre, Jacobo Arminio, un teólogo, un religioso catedrático, fue un teólogo
que aportó la Iglesia Reformada holandesa. Su fama, escuchen bien, su fama es una gran ironía, puesto que la Iglesia Reformada holandesa era históricamente un bastón de calvinismo ortodoxo. Mire cómo es interesante y quiero que podamos entender un momento que la iglesia de donde salió Jacobo Arminio era una iglesia que estaba no tanto bajo el calvinismo, pero tenía fuerte influencia el calvinismo en la iglesia de donde sale Jacobo Arminio. Su fama es una gran ironía, puesto que la iglesia reformada holandesa era históricamente un bastón del calvinismo, más ortodoxo, y Arminio dio su nombre a un movimiento que se basó en la oposición del calvinismo histórico, el arminianismo. Mire cómo Jacobo se da cuenta de que algo andaba mal. Jacobo Arminio se da cuenta de que algo no estaba encajando en su iglesia, y es por eso que él no solamente se levanta, sino que empieza a estudiar, porque para que él se dé cuenta y empiece con la reforma que él hace, es muchos años de estudio. Pero hay que entender la valentía que él tuvo, que la iglesia donde él estaba, o de donde él sale, era una iglesia históricamente que estaba muy influenciada por el calvinismo. La primera generación de reformadores había desaparecido. La primera generación de hombres y mujeres que hacían historia en el mundo evangélico había desaparecido. No había mucho. Entonces, el conflicto con el catolicismo había finalizado cuando Arminio llegaba a la madurez teológica. Los discípulos de los reformadores, tanto luteranos como calvinistas, entraban a la escena por problemas de doctrina. Entonces ya cuando Jacobo Arminio ya él agarra una madurez espiritual, teológica también, había una gran pelea entre los luteranos, los calvinistas, ya por el tema de la doctrina. O sea, ya este problema viene de miles de años. Entonces ya entran en un problema de doctrina, y mire cómo es. Ya el problema con el catolicismo ya había desaparecido. O sea, ya no había esa pelea o ese conflicto entre la iglesia católica y la iglesia cristiana. Ya había finalizado. Ahora, ¿con quién es el problema? ¿Con quién es el problema? Los calvinistas. Entre hermanos, entre cristianos, ya con el catolicismo ya no había, sino con los propios hermanos. Entonces, hasta hoy en día, el problema, como les digo, hay una división en el mundo evangélico, y en el mundo católico también existe. En el mundo católico, ¿cuáles serían? ¿Alguien se recuerda? Vamos, le doy 5 puntos al que me diga cuál es esos dos movimientos religiosos que divide también la Iglesia Católica. El Lutero. Los franciscanos y los otros, ¿no? Los franciscanos y los jesuitas, ¿no? Sí. Mire, 5 puntos para Dexter Ágreda. En el mundo evangélico. Y 5 para mí porque dije jesuita. En el mundo evangélico hay 2 grandes peleas. Y mire,
¿La pelea con quién debería ser en el mundo evangélico? Con el diablo. Debe ser con el diablo. ¿Pero con quién nos peleamos? Hermano, nos peleamos con las otras hermanos de la otra iglesia. Y es por eso lo que les digo, con todo el respeto, que ustedes, queridos estudiantes, se merecen. No es para que terminen la materia y se crean los superhéroes, ¿no? Que ya lo saben y que empiecen a tachar que no, que vos no, que vos estás mal, que vos sos un calviniano, que yo tengo la verdad, que mi doctrina es la verdad. No, hermano. Eso no. Si nosotros estamos con esta materia para que nosotros nos nutramos y enseñemos con amor, enseñemos con respeto a los hermanos que tal vez no se alinean a nosotros. Entonces, la primera generación de reformadores había desaparecido. Ya de la escena ya no había, y el conflicto con el catolicismo ya había finalizado, ya no había. Entonces se levantan los discípulos de los reformadores. ¿Cuáles eran los reformadores? Era Juan Calvino, era Lutero, y ahí aparece ya en escena otro personaje, y empiezan la pelea entre doctrinas, problemas doctrinales. Y en esos problemas doctrinales, escúcheme bien, en uno de esos problemas doctrinales estaba la predestinación. Un concepto empleado por Lutero y Calvino como oposición de la iglesia romana. Mire, en todos esos conflictos, uno de los conflictos que hasta hoy sigue era la predestinación. O sea, este tema de la predestinación fue la raíz para que insistan estos dos movimientos religiosos, los calvinistas y los wesleyanos. Para estos dos teólogos, la predestinación y la elección significaban que la salvación es provista por Dios como un don y por lo tanto de ninguna manera es producto de la obra o los méritos del hombre, ¿no? Nuevamente nos vamos, que esto no quería decir que el hombre no tenía la necesidad de irse a Dios o de juntarse a Dios o de juntarse a Cristo. Es un acto de fe. Pero la relación entre la elección de Dios, como aparece en 1 Tesalonicenses 1:4, y la fe del hombre, Juan 3:16, no estaba claramente definida en los primeros tiempos de la Reforma. Entonces, ahí vamos a la predestinación. Vos estás predestinado para morirte y te vas a morir por más que alguien te predique, por más que alguien te hable del evangelio. O si sos salvo, vas a ser salvo por más que peque, por más que hagas lo que quieras, por más que te aparte del evangelio, vas a ser salvo. Entonces no estaba claro cuál era la relación entre la elección de Dios y la fe del hombre. Recordemos que en la introducción hablábamos que el hombre tiene el libre albedrío de rechazar o aceptar la gracia de Dios. En algún momento nosotros fuimos alcanzados por Cristo. Alguien nos predicó, alguien nos habló del evangelio, y nosotros en nuestro libre albedrío estaba si rechazo la gracia de Dios o la acepto la gracia de Dios. Entonces, en el tema de la predestinación estaba eso. Había eso. No estaba claro. A ver, alguien me lee 1 Tesalonicenses 1:4. No estaba claro. Amén. Dice así: sabemos, hermanos amados, de que Dios, que Él nos ha elegido. Ya. Mire, sabemos, hermano, ¿no? Dice que Dios nos ha elegido. Ahora, ahí viene la fe del hombre, en Juan 3:16, ¿qué dice de memoria? Porque de tal manera
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estos dos conceptos no estaba claro en el primer siglo. No estaba claro. No era si era por elección o porque también el hombre tenía una participación en cuanto a la salvación. Entonces, estos problemas había generado entre los seguidores de Lutero y Calvino y otros grandes reformadores de ese siglo. En la iglesia calvinista pronto surgieron hombres que quisieron definir la predestinación en forma rígida, enseñando de que Dios señala a ciertas personas para ser salvas y otras para ser condenadas. Mire hasta dónde llegaron ellos, hasta dónde llegó los seguidores tan rígidos ya hablo de los calvinistas, los seguidores o los discípulos de Juan Calvino. Entonces ellos eran tan rígidos que dijeron y empezaron a enseñar que ciertas personas eran señaladas por Dios para ser salvas y otras para ser condenadas. ¿No? Y ahí yo me voy nuevamente a que si pecaban, si se apartaban del evangelio, eran salvos. No. Y los que iban a ser, a los que se iban a perder, por más que le hablen, por más que hagan, o sea, no había la obra del Espíritu Santo. No había. Entonces, esto fue lo que generó en las primeras peleas, primeras discusiones en el ámbito de doctrina. Preguntas, hermanos. Dudas hasta lo que hemos avanzado. Mire, y esta teoría de la predestinación se quisieron introducir a las iglesias de Holanda. Y quisieron introducir a las iglesias de Holanda, pero ¿quién estaba en la iglesia de Holanda ese tiempo? Estaba Arminio, y ya Arminio ya había madurado, Arminio ya había tenido sus estudios, y ya Arminio era pastor de Ámsterdam, y también era profesor de teología. Entonces, cuando esta corriente quiere ingresar a Holanda, fue totalmente rechazada por Arminio. Pero, ¿por qué? Porque él estaba de pastor. Ya, aparte de pastor, era catedrático de la Universidad de Leiden en Holanda. ¿Preguntas, hermanos? Era teólogo. Era teólogo también. ¿Preguntas, hermanos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo está claro, hermano? Teléfono. Amén, pastor. ¿Está entendiendo, hermano? Hermano Aurelio. ¿Está el hermano Aurelio por ahí?
Buenas noches, pastor. Está entendiendo, pero justamente no podía abrir ahorita. Ya, hermano, no se preocupe. Vamos a ver un video, a verle atención. Y es una de las figuras más importantes de la historia de la iglesia. Bienvenidos a este resumen de la vida de John Wesley. John Wesley nació el 17 de junio de 1703 en Epworth, Lincolnshire, Inglaterra. Su padre, Samuel, era clérigo y su madre, Susana, fue la maestra de él y de sus 18 hermanos. Wesley asistió a Oxford, donde fue ordenado al ministerio anglicano. En Oxford se unió al Santo Club, fundado por su hermano Charles, cuyos miembros hicieron votos para vivir vidas santas, visitar las cárceles, orar y leer la Biblia diariamente. Conversión. A finales de 1735, John Wesley viajó a América para servir como pastor a los colonos británicos en Savannah, Georgia. Pero el barco en el que viajaban enfrentó una fuerte tormenta. Wesley, que también era capellán del barco, temió por su vida. Pero notó que un grupo de misioneros protestantes moravos alemanes no tenían miedo en absoluto. De hecho, durante la tormenta, cantaron con calma. Cuando terminó el viaje, le preguntó al líder de los moravos acerca de su serenidad. Y el moravo le preguntó a Wesley, ¿eres cristiano? Wesley dijo que sí, pero luego reflexionó diciendo, me temo que fueron palabras vanas. De hecho, Wesley estaba confundido por la experiencia y su confusión lo condujo a un periodo de búsqueda y finalmente a la conversión verdadera. Su viaje a América fue un fracaso. Cuando intentó imponer la disciplina del Santo Club, la congregación se rebeló. Un decepcionado Wesley regresó a Inglaterra. Después de hablar con otro moravo, Wesley concluyó que carecía de fe salvadora. Pero el 24 de mayo de 1738, John Wesley tuvo una experiencia de conversión que cambiaría su vida para siempre. Predicador al aire libre. Mientras tanto, George Whitefield, un ex compañero del Santo Club, estaba experimentando un gran éxito como predicador al aire libre, especialmente en la ciudad industrial de Bristol. Cientos de pobres de la clase trabajadora, oprimidos por la industrialización y descuidados por la iglesia, se estaban convirtiendo bajo su ardiente predicación. Pero Whitefield necesitaba ayuda. Así que le pidieron a Wesley que lo apoyara, pero él desconfiaba del estilo de Ahí estamos. Este era compañero de Jacobo Arminio. Le estaba dando un adelanto para que sepamos quién era el compañero de Jacobo Arminio. Vamos a ver principios básicos del arminianismo. Vamos a ver cuáles son los principios básicos. Vamos a seguir, vamos a compartir. Principios básicos. El interés central del Arminio de Arminio era proclamar, hermanos, el don de la salvación gratuita y universal de Cristo. El interés central de Arminio era proclamar el don de la salvación. Pregunta de examen. Ojo, pregunta de examen. ¿Cuál era el interés central de Arminio? ¿Cuál era? ¿Alguien me responde rápidamente? El don de la salvación de Cristo. Y la gratuita la salvación. Salvación gratuita. Exponiéndose a una expiación limitada. Por su parte, los calvinistas sostenían su posición con la doctrina de la gracia irresistible, la perseverancia inevitable de los santos, llamado luego de la seguridad eterna. Mire, mientras Arminio proclamaba el don de la salvación gratuita y universal de Cristo, que todos podemos alcanzar esa salvación,
al otro lado estaban los calvinistas que enseñaban la llamada seguridad eterna. Que, en otras palabras, que la salvación no se pierde. Arminio, los calvinistas sostenían, ¿no? La seguridad eterna, ¿no? Por más que hagamos lo que hagamos, pequemos, matemos, hagamos lo que hagamos con nuestra vida, un chaleco, igual ya estamos adelante. Arminio concordaba, mire, en algunos puntos, Arminio concordaba con los calvinistas en que el libre albedrío del hombre no solo se encuentra herido, mutilado, enfermizo, deshabilitado, sino que también ha sido hecho cautivo, destruido y perdido. Nuestro libre albedrío, hermano querido seminarista, estudiante de la palabra, está herido, está destruido. ¿Por qué cree usted que muchas veces nosotros en nuestro libre albedrío escogemos lo malo? Escogemos lo que nos destruye, lo que nos hace daño, ¿no? Muchas veces nosotros sabemos de que si cenamos todo el tiempo pollo, hamburguesas, comidas chatarra, no vamos a engordar, pero seguimos comiendo, ¿no? Entonces, Arminio concordaba con los calvinistas en que el libre albedrío del hombre no solo se encuentra herido, mutilado, enfermizo y deshabilitado, sino que también ha sido hecho cautivo, destruido y perdido. De tal manera que el libre albedrío humano es totalmente inútil, a menos que sea asistido por la gracia. ¿De quién es esa gracia? De Dios. Según Arminio, debido al oscurecimiento del entendimiento y la perseverancia del corazón, el hombre ha sido quedado en un estado de impotencia moral. La voluntad del hombre no es libre de hacer ningún bien a menos que sea libertada por el Hijo de Dios a través del Espíritu de Dios. Hermano, la voluntad del hombre no es libre de hacer ningún bien, a menos que sea por la gracia de Dios. ¿Cómo está hoy nuestro mundo? ¿Cómo está hoy? Y si nos vamos, no nos vamos tanto al mundo, sino en nuestras iglesias. ¿Cómo están nuestras iglesias? Muchas veces nosotros como pastores, como cristianos, ¿qué hacemos? Muchas veces nosotros actuamos en nuestra carne, actuamos con nuestro yo, actuamos sin pensar o sin medir el daño que podemos hacer a mi hermano, muchas veces con chisme, con comentarios que no van al caso, ¿no? Mire, y es por eso que Arminio habla, ¿no? Y él dice, debido al oscurecimiento del entendimiento y la perversidad del corazón, el hombre ha quedado en un estado de impotencia moral. ¿Cómo está nuestra sociedad hoy? ¿Cómo está nuestra sociedad hoy? Usted puede mirar violencia, maltrato, violaciones, porque el Estado ha quedado en un estado de impotencia moral. Y la voluntad del hombre no es libre de hacer ningún bien, a menos que sea libertada por el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo.
Si nosotros queremos hacer el bien, si nosotros queremos hacer el bien y queremos que nos vaya bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Así que yo creo que para mirar un pantallazo a nuestra sociedad, a nuestro mundo, a nuestra familia, a nuestro entorno, de cómo está, ¿no? Cómo estamos. Mire, y en esa parte, Arminio concordaba con Juan Calvino. No, Incluso nosotros, sí, hermana. incluso nosotros mismos podemos observarnos también. Hermana Dariana, ¿alguna pregunta, alguna duda que tenga? No, pastor, me está todo claro. Pero eso, cuando se le vaya más tarde la primera tarea. De manera que en este punto Arminio parece estar de acuerdo con Agustín, Lutero y Calvino. El punto de vista radicaba en el papel de la gracia de Dios en la salvación de los pecadores, ¿no? Que la gracia de Dios radicaba o era para la salvación de los pecadores. Toda persona no regenerada, decía él, posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida. Mire, una persona, hermano querido, una persona no regenerada, una persona que no ha sido alcanzada por Dios, una persona que no ha nacido de nuevo, posee una voluntad libre y capacidad de resistir al Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo, hermano Miguel? Hermano Miguel, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Convencer de pecado, convicción de pecado. Nos convence, ¿no? Nos convence. O sea, nos hace ver, nos hace hacer eso ahí y decir, pucha, he fallado. Nos convence y es por eso que hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Hay una gran diferencia. Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, él tuvo remordimiento. Él fue y devolvió las 30 monedas de plata, se la entregó al sumo sacerdote y él llora por lo que había hecho, pero va y se mata, va y se ahorca. Entonces él tuvo un remordimiento, no tuvo un arrepentimiento. Arrepentimiento tuvo Pedro. Pedro lo negó a Jesús, pero Pedro se dio cuenta de lo que había hecho y da la vuelta. O sea, arrepentimiento o arrepentirse es cambiar de dirección. Y toda persona, decía Juan Calvino, Jacobo Arminio, que toda persona que no había sido regenerada o alcanzada por Dios, tiene la voluntad de rechazar al Espíritu Santo. Tiene la voluntad de rechazar al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar aceptar el evangelio de la gracia y de abrirle a aquel que toca la puerta del corazón. Una persona que no es alcanzada por Dios, una persona que no es regenerada, que no es abrazada por Dios, tiene la libertad de rechazar todo lo que se le venga. Usted le puede predicar, usted puede hacer lo que quiera, pero esa persona tiene la libertad de rechazar. De modo que si el pecador no responde al llamamiento, la culpa es enteramente suya.
¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo o no? Amén, pastor. Amén, pastor. Muchas veces nosotros predicamos el evangelio. Usted tiene un folleto, va y reparte, ¿no? A sus amigos, pero muchas veces no son. Muchas veces no es bienvenido. ¿De quién es la culpa? Ya no es de nosotros ya. O sea, la sangre ya no corre por nosotros. No, sino es enteramente de él. ¿Qué ocurre si el pecador acepta el mensaje y viene a Cristo con arrepentimiento y fe? ¿De quién depende? A final cuenta esa decisión de la soberana voluntad de Dios o la voluntad del pecador. Pregunta, hermano. ¿Qué ocurre si el pecador acepta el mensaje y viene a Cristo con arrepentimiento y fe? ¿De quién depende? ¿De la voluntad de Dios o del pecador? A ver, debatan ahí. Del pecador, porque se arrepintió y Ya. busca ayuda. Quien abre el corazón es el hombre, porque es una puerta que Dios toca a mi vida. Si yo abro mi corazón, si yo abro mi vida, si tengo el deseo de que Cristo entre a mi vida, me transforme, yo tengo que aceptar. Entonces, acá es del pecador. Ya ¿Qué Dios... ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? El Espíritu Santo. ¿Qué dicen los demás? ¿De quién es la culpa? A ver. Yo creo que son dos verdades paralelas, se podría decir, porque la función del Espíritu Santo es convencer, ¿no? al pecador. Y ya escuchando el mensaje del Evangelio, la persona, porque también dice la Biblia, ¿no? Que somos responsables, que tenemos que saber oír. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad cuando escuchamos el mensaje del Evangelio. Yo creo que son dos verdades paralelas que no se pueden, son inseparables. Sí, no se puede. Qué bien, hermano. A ver, hermano teléfono. Creo que les dije, ¿no? ¿Cuánto vale la participación y la asistencia? 30 puntos, casi la mitad de su nota, menos de la mitad. Así que tenga mucho cuidado. Vamos a ver, ¿qué responde Arminio a esto que le planteé? ¿Qué ocurre si el pecador acepta el mensaje y viene a Cristo con arrepentimiento y fe? ¿De quién depende? Arminio responde: depende enteramente de la voluntad del pecador, que ha sido, escuche bien, que ha sido previamente capacitado por la gracia de Dios. Interesante lo que habló el hermano Miguel, que esta verdad no se pueden separar. No se pueden separar. El pecador va a los pies de Cristo, pero antes de ir a los pies de Cristo, ¿qué pasó? Ya fue alcanzado por la gracia de Dios. Ya fue alcanzado por la gracia de Dios. Y ahora el pecador tenía la voluntad de rechazar o de aceptar la gracia de Dios. Entonces, aquí van de la mano, ¿no? Van de la mano. Muy buen punto, hermano Miguel. Según Arminio, Dios concede a todos los hombres una gracia previa que hace posible que
que hace posible la salvación de todos. Al equipar el libre albedrío con la capacidad de responder afirmativamente al llamado del evangelio, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Sin asegurar la salvación de ninguno. Pero ¿cómo uno tiene la salvación? Aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Aceptando a Jesucristo. Mire, es interesante. Dios lo equipa al pecador, lo equipa para que escuche la palabra, pero no le asegura la salvación. No le asegura la salvación. Esta gracia previa es universal para todos, pero no irresistible, de manera que la decisión final está en las manos del hombre, no en las manos de Dios. Tienen 5 minutos para ir a tomar agua y luego retornamos, ¿ya? Continuamos entonces. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Cómo ve el tema de el hombre tiene la decisión final para aceptar la salvación o no? ¿O está en las manos de Dios? No, el hombre no está en las manos de Dios. Pastor, el hombre tiene que tomar la decisión, si no, porque Dios no obliga a nadie, pastor. Bien, hermano, estamos en la misma línea. Yo quiero, no sé si usted ha escuchado esta palabra y hay en algunas iglesias, y creo que en nuestras iglesias no hay, el semipelagianismo. ¿Han escuchado ustedes esta palabra? El semipelagianismo. Primera vez que escucho. Señala, esta es otra corriente religiosa, señala y enseña que el hombre es capaz de iniciar su propia salvación, aunque no pueda completarla por sí mismo. Mire, tantas corrientes religiosas que existen en el mundo, incluso en nuestras propias iglesias evangélicas. Mire esto.
hay esta corriente, esta corriente de los pelagianismos. Ellos enseñan que el hombre es capaz de iniciar su propia salvación. ¿No? El arminianismo o arminio, en cambio, nos dice que el hombre no puede dar el paso inicial hacia la salvación, a menos que sea capacitado primero por la gracia irresistible de Dios. Hermano, nosotros no podemos, humanamente no podemos iniciar ese paso hacia la salvación. Dice la palabra del Señor que Él nos amó primero. No porque yo lo haya escogido, sino porque Él me escogió primero. Entonces, hermano, nosotros humanamente no podemos dar ese paso inicial hacia la salvación, a no ser que hayamos sido capacitados por la gracia de Dios. Pero al final es una decisión voluntad o una decisión de la voluntad humana en la que Dios no interviene. Mire, es como un juego de palabras, ¿no? O sea, yo no puedo iniciar la salvación a no ser que Dios me capacite primero, pero sí puedo terminarla. Ahí ya Dios no interviene. Ahí Dios ya no interviene. O sea, que yo tengo la decisión final. Como que Dios me da la patada para que yo entre, pero ahí me larga. Ahí me larga. Ahí yo puedo decidir si le entro, no le entro. Le entro, no le entro, Dios cambia. Pero el paso final es una decisión humana en la que Dios ya no interviene. Como Dios es omnisciente, Él predestinó a todos aquellos que Él sabía de antemano que iban a dar ese paso y creer. ¿No? Ya Él sabe quién. Mire, después de la muerte de Arminio, después que muere Arminio, después que Arminio hace revolución en esos años, en el primer siglo, él muere y deja discípulos. Cuán importante, hermano, es dejar discípulos. Que un músico forme otro músico. Que una profesora forme otra profesora. Que un periodista forme otro periodista. Que un pastor forme otro pastor. Cuán importantes son los discípulos. Y que hoy en día no se está haciendo eso. Después de la muerte de Arminio, sus seguidores, sus discípulos fueron acusados de herejía. Muere el maestro y los discípulos, los alumnos son acusados de herejía. Por lo que presentan a los estados de Holanda un memorial de protesta que podamos resumir en los siguientes puntos. ¿Cuál era el memorial de protesta que presentan? Dios elige o prueba sobre la base de la fe e incredulidad que Él provee. O reprueba. Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvos. El hombre es tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra persona o por cualquier otra obra. Esta gracia puede ser resistida. Aquí hay un error de imprenta. Si una persona en verdad es regenerada, ciertamente persevera en la fe. Es necesario, quiero compartirle, aquí está. Ahí está. Ahí está. Si una persona en verdad es regenerada, ciertamente persevera en la fe. Es necesario un mayor estudio. Más adelante, este último artículo fue
alterado para enseñar definitivamente que un creyente verdaderamente regenerado podía perder su fe y con ella su salvación. Mire, cuando muere Calvino, les decía, o cuando muere Arminio, son acusados de hereje, de que están fuera de la verdad. Entonces ellos hacen un memorial de protesta y se lo envían a los estados de Holanda con estos puntos importantes. No. Esta disputa entre calvinista y arminiano trajo como consecuencia la convocación de un sínodo al que fueron invitadas casi todas las iglesias nacionales reformadas. Mire, tanto era la discusión o tanto era el problema teológico que hace como un congreso, como una asamblea, y que todas las iglesias reformadas fueron invitadas y que fue celebrado desde el 13 de noviembre de 1618 hasta el 9 de mayo de 1619. Mire, tanto tiempo se reúnen las iglesias para discutir los temas. En la ciudad de Borbres, o ciudad de Dor, como se lo conoce, después de 154 sesiones que se llevaron a cabo en un lapso de 7 meses, la posición arminiana fue rechazada. A la vez fueron presentadas las enseñanzas que han sido conocidas desde entonces como los 5 puntos del calvinismo o doctrina de la gracia. Muchos años más tarde, a principios del siglo XX, alguien trató de resumir esta doctrina usando el acróstico TULIP, por decirlo en inglés. ¿Cuáles eran esos puntos que aprobaron del calvinismo? Total depravación, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Es obvio que ambas concepciones del evangelio, aunque tienen puntos en común, difieren en el aspecto más fundamental, de quién depende la última instancia, la salvación de los pecadores. Esto no es un asunto periférico o superficial porque impacta directamente a la definición del evangelio y de la naturaleza de la obra redentora de Cristo que nos revela en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, en esa magna asamblea que tienen las iglesias reformadas, rechazan a los arminianos. Rechazan a los arminianos. Y aceptan esos puntos, ¿no? Del calvinismo. Así que, bueno, y hasta ahí, hasta hoy, y alguien lo resume, ¿no? Alguien lo resume en 5. Y la que más, las que más de estos puntos es más sobresaliente es la primera, total de depravación, ¿no? De que estamos, de que el hombre es incapaz de buscar a Dios. La elección incondicional de que ahí va con la predestinación de que vos estás acá y estoy allá. La perseverancia de los santos, ¿no? De que por más que hagamos lo que hagamos, somos salvos. Hermanos, preguntas hasta aquí, alguna duda. Hasta aquí hemos visto que más habla, más su teoría de los calvinianos estaba más sobresaliendo de Juan Wesley y de Jacobo Arminio. Entonces parece que la corriente esta era estaba más fluyendo, más fluida en aquellos tiempos. Vamos a terminar con la última parte, terminar con esto.
Las características de la teoría de Jacobo Arminio. ¿Cuáles eran las características de la teoría de Jacobo Arminio? Arminio en su investigación descubrió que la iglesia se había desligado de la enseñanza bíblica. Vamos a apagar los micrófonos. Ahora sí. Arminio en su investigación, él se da cuenta de que la iglesia había desligado o no había estado enseñando la enseñanza bíblica histórica de la iglesia. A menudo que se repite la situación en la historia del pueblo de Dios, ¿no? O sea, este problema de que Arminio se da cuenta de que la iglesia no estaba enseñando la historia bíblica histórica de la iglesia, se repite hasta hoy. Hay muchas iglesias de nuestras iglesias que no se enseña bíblicamente, ¿no? Muchas veces leemos un libro o una historia o estamos en eventos. Muchas veces nuestras iglesias se han convertido en un club social y donde no se predica mucho la palabra. Entonces, Arminio pone algunas características. Es bíblica. Arminio fue revelación escrita de Dios. Es bíblica. Y Arminio declara que fue revelación escrita de Dios, la Biblia. ¿No? Es cristocéntrica. Cristo es la revelación final de Dios. Es la palabra viva de Dios. Cristo tiene que estar en el corazón para entender la Biblia. Es evangélico. La salvación es por fe. Hay que predicar a Jesús. Es proteccionista del carácter esencial de Dios. No se debe hacer a Dios el autor del pecado y no se debe hacer a Dios el autor del pecado y no se debe hacer al ser humano el autor de la salvación. Bajo esos cuatro parámetros, lanza las características de la teoría de Jacobo Arminio. 1, que es bíblica, que es la Biblia. 2, es cristocéntrica, que Cristo tiene que ser el centro. Número 3, es evangelio. La salvación viene por fe y hay que predicar a Jesús. Y la última, que no se debe hacer a Dios el autor del pecado. Dios no inventó el pecado. Y no se debe hacer al ser humano autor de la salvación. Y es a lo contrario. Es a lo contrario. Hermanos queridos, preguntas, y si no hay, nos descansamos hoy hasta el día de mañana.